Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Listo? Bueno, nosotros hemos leído la parte esa desde el 1 al, si no me equivoco, hasta el 17. Y vamos a ver qué decía el versículo, del versículo 18 al versículo 24. 24, mejor dicho, hasta el 26, donde termina el contexto. Pero se me pasó decirles algo muy importante, porque cuando yo lo di, eso de, había algo muy importante que nos dice en el versículo 14, y nosotros pues lo pasé de largo, porque ese era como que otro, se tenía que hacer un tema solamente de eso. Pero ahorita vamos a tratar de ver nada más ese versículo 14, ya después terminar desde el versículo 18 al 26. Ya terminamos todo este contexto donde dice amonestación contra la parcialidad, o bueno, en el mío dice eso, pero acá dice la fe sin obras. Sí. Y vamos a ver, leer primeramente el versículo 14, 1, 2, 3. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Amén. Hasta ahí. Solamente eso. Una vez yo me acuerdo que les dije, no, que uno tiene que tener obras para que se demuestre que la fe es auténtica, porque si no, es como que yo diga, es que yo, y como que yo diga, yo tengo dinero, yo voy a comprar esto y lo otro, y luego me dice, a ver, abre tu cartera, y digo, nada, ¿verdad? Y ya después uno se tiene que ver para que se crea, ¿no? Esto solamente fue un ejemplo que les di, pero para que Dios o la gente pueda ver en verdad que nosotros creemos en Dios, se tiene que ver las obras, Y había dado ejemplo, ¿verdad? Que si alguno era borracho, pues luego la gente dijo, oye, ¿qué pasó con este, va? O si algunos tal vez se vestían una mujer con sus minifaldas, después nosotros empezamos a ver, oye, pero ¿qué pasó, va? Ahorita como que se viste más decente, va, y hasta ya empieza a tener respeto a aquella persona, va, porque ya parece como si la habían cambiado, ¿no? Pero eso es cuando el Señor empieza a obrar en la vida y nosotros empezamos a mostrar obra de aquello que está haciendo Dios en nosotros, Pero ahorita quiero enfocarme nada más en esto, donde dice el apóstol Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Ustedes qué piensan? ¿La fe salva o no salva? Cualquiera que diga de las dos, si uno dice, no, la fe no salva, correcto. Y si uno dice, no, la fe salva, también correcto. Y ahorita eso se va a ver. Por eso quería ver nada más solamente esto y ya después seguir. Porque eso no puede crear una confusión. Y a veces hay unas doctrinas. Una doctrina quiere decir una enseñanza. Y en cada religión hay enseñanzas, ¿verdad? En cada, no sé, denominación, donde vayan, hay enseñanzas, ¿verdad? Y hay una que yo por eso no voy a otras iglesias, porque no he encontrado una iglesia donde me estén predicando esto, y tal vez sí hay una, pero está hasta acá, ¿verdad? Y mientras, pues el Señor me tiene puesto su palabra y yo les estoy enseñando esto. Y se llama el calvinismo, ¿ven? Pero yo no soy calvinista, yo soy medio, ¿ven? Y luego eso se los explico, ¿verdad? Pero ustedes qué piensan, ¿la fe puede salvarle o no le salva? Solo la fe no, tiene que llevar obras. Tiene que llevar obras, ¿verdad? Entonces, ahorita ya lo está poniendo más difícil la hermana. Tiene que tener obras, ¿verdad? Ella está poniendo atención a lo que nosotros dijimos, ¿verdad? No ha venido, pero escuchó. Tiene que tener obras la fe para que pueda ser una fe auténtica, genuina, no como la de Judas, genuina. Pero ahorita la hermana dijo, sí puede salvarte la fe, pero si tiene obras, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la fe con obras puede salvarte? ¿Te puede salvar o no? Si dicen que no, están en lo correcto. Pero tendrían que tener una doctrina para que ustedes digan, te lo voy a explicar por qué yo te digo que la fe con obras no te salva. Y si uno dice, no, es que la fe con obras sí te salva, porque la Biblia lo enseña. Y el otro dice, no, la Biblia también enseña que la fe no te salva, ¿verdad? Es que la fe debe de ir junto con la obra, y el amor son tres cosas que van de la mano. Amén. Bueno. También la fe te salva, porque si no tienes fe, ¿cómo crees en Jesús? Esa es Sí. una, ¿no? No, pero hay otra cosa. Sí, sin fe es imposible agradar a Dios, entonces... La fe, como dicen, todos están en lo correcto ahorita. Pero ahorita lo vamos a entender con más claridad, ¿amén?
Porque si nosotros decimos que la fe nos salva, entonces estaríamos diciéndole al Señor que Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que aquel que cree en su Hijo tendrá vida eterna, ¿verdad? Entonces si nosotros decimos, no, la fe no te salva, nosotros tenemos que decir, ¿pero por qué? Y enseñar que está en la Biblia. Y si nosotros decimos, la fe dice sí te salva, porque ahí está en Juan 3:16, entonces también está en lo correcto. Pero nosotros debemos enseñar porque debemos entender esto, ¿no? Es lo que vamos a ver. Ambos ya tienen su postura. La hermana dice, no, yo me quedo que con las obras y con la fe y el amor, ¿verdad? La hermana dice, no, es que si tienes fe, ¿verdad? Como dice la Biblia, te salva, ¿verdad? Y todos. Y es como dice, de justo por la fe, mi vida, ¿verdad? Entonces ambos están diciendo que la fe sí te va a salvar. Pero después nosotros decimos, no, la fe te puede salvar, ¿verdad? Y si tuviera obras, te podría salvar, ¿verdad? Entonces el apóstol, se los voy a adelantar un poquito. No lo busquen para que yo se los diga rápido. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 13 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice así, y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios. ¿De qué habla? De la fe. Esto no es de nosotros, viene de Dios. Y luego dice así en el 9, no por obras, dice, para que nadie se glorie, para que yo diga, no, es que bien, hermano, yo fundé una iglesia, yo levanté esto, ¿verdad? No. Y luego dice, aún ni tu fe, porque ni tu fe viene de ti, sino que esto es un don de Dios. ¿Ven que no? Ahorita ya está adelantándose algo, ¿eh? Y luego dice así, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces el Señor te dice, si tú crees en mí, tienes que tener obras, ¿amén? Para que se vea tu fe genuina, ¿amén? Y esa fe te puede salvar, ¿amén? Entonces, aquí ya nos dice que por gracia, quiere decir que si yo llego con toda mi fe, es más, les voy a hacer esta pregunta para que se las haga más difícil. ¿Ustedes piensan que nosotros podemos aceptar al Señor? Hace cuenta que yo diga, hermanos, alguien quiere aceptar al Señor en su corazón, levántese, alce la mano y pase enfrente y hacemos una oración. Y Dios te va a salvar. ¿Ustedes creen en eso? No, porque tienes que creer en persona, o sea, es personal. Sí, pero alguien así puede decir, hermano, yo quiero aceptar hoy a Cristo en mi corazón hoy. Alguien así podría tomar la iniciativa para decir, quiero que el Señor me salve. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, al parecer, en lo mismo estamos. Parece que nosotros podemos aceptar al Señor. Y a ver, la Biblia, de lo que yo enseño, dice así, nadie viene al Señor. Porque la Biblia enseña que nadie viene a buscar al Señor. Dice así que, ¿cómo decía ese versículo? Dice que nosotros estamos apartados del Señor, ¿verdad? Por nuestros pecados estamos apartados del Señor. Entonces, ¿cómo no podemos acercarnos al Señor? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? En la iglesia donde yo iba, pues esto de, pues ahí enseñaban de que tú puedes aceptar hoy al Señor y mañana lo rechazas. Y ya después del otro año puedes venir a aceptar al Señor y lo rechazas. Pero la Biblia enseña así claramente que los que son de Cristo, dice que permanecen, dice perseveran, que quiere decir permanecen firmes, no se dan por vencidos. No es que un rato estoy acá, un rato no, ellos están allá, que hasta son inclusive de dar su vida y de morir y no negar a Jesucristo. Pero hay muchos que vienen acá, uno no, uno acá, uno acá, uno. Y la Biblia enseña lo contrario. Dice, si fueran de nosotros, hubieran permanecido. Y dice, para eso se dio a flote, ¿verdad? Para eso sale a flote. Que hay muchos hermanos, muchos pastores que de último, eso de, le dan la vuelta al Señor, ¿verdad? Le dan la espalda y luego terminan peor, ¿verdad? Y ellos dicen así, ellos nunca fueron del Señor, ¿verdad? Bueno, ahorita se está haciendo más complicado todo esto, ¿no? Pero ahorita yo les voy a decir. Quedamos en que uno puede escoger querer salvarse, ¿no? Había un pastor que dice así, si tú te paras y tú haces la mano, no sé, si usted les pregunta, oye, ¿tú eres salvo? O ¿tú estás seguro que eres salvo? Y muchos van a decir, no, es que yo una vez hice una oración, ¿verdad? Y en esa oración yo le entregué mi corazón a Cristo. Y estaba yo sentado allá y luego preguntaban que quién quiere aceptar al Señor. Yo me paré y alcé mi mano. Hay un pastor que dice, tú te puedes ir con tus dos manos así levantadas al infierno, ¿verdad? Sin ofender. O dice, tú te puedes ir con tus dos manos levantadas al infierno, ¿verdad? Y uno va a decir, ¿pero por qué?
Si yo creí, ¿verdad? Yo creí en el Señor y yo le entregué mi corazón, ¿verdad? Y después me estuve esforzando. Bueno, entonces se pone más complicado todo esto. Porque en Juan capítulo 6, versículos 37 y 40, se lo voy a decir esto, porque ahorita se está confundiendo muy. Creo que hasta ya le dio ganas de lincharlo, ¿verdad? Pues decir, ¿qué le pasa a esto, ¿verdad? Esto de... Bueno, en Juan capítulo 6, versículo 37 y 40 dice así: todo lo que el Padre me da, esto Jesucristo está hablando, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me dé, todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y le resucitaré en el día postrero, en el día último. Entonces aquí Jesucristo te está diciendo, ¿sabes qué? Si tú crees en mí, te salvas, ¿verdad? Es lo que está diciendo, porque dice, todo aquel que me ve al Hijo y cree en Él, tendrá vida eterna. Entonces Jesucristo, ya no estoy hablando yo, sino que Jesucristo te dice, si tú crees en mí, serás salvo, ¿verdad? Nadie puede venir al Padre si no es por mí, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahorita Jesucristo te dice, pero ¿sabes qué? Pero no solamente es creer y tener buenas obras, sino que Jesucristo te dice, tú no podrías salvarte por más que tú te levantes y levantes tus dos manos, ni por más oraciones que tú hagas. Dice Jesucristo, esto es el fundamento de esto, de esa enseñanza, que dice así: si el Padre no te envía, yo no puedo resucitarte. ¿Qué tiene que hacer uno? Que el Padre lo envíe, ¿verdad? Es lo que Jesucristo te dice. Si el Padre te envía, dice así, mi deber, ¿cuál es el deber de Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo? Dice así: si mi Padre te envía a mí, yo no te puedo echar afuera. Yo no puedo decir a mi Padre, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a salvar a esta hermana si ve cuántas veces falta? ¿Verdad? Uno puede decir, no, ¿cómo voy a salvar al hermano Manuel? Pues si el hermano Manuel, ahí está, ya otra vez se le escapó una mentira, ¿verdad? Habló mal de su hermano, ¿verdad? El Señor va a decir, no, ya me fastidié de estar tratando con él y no lo voy a resucitar. El Señor Jesucristo no puede decir eso, porque Él dice, está declarando algo y dice, no puedo echar o no puedo rechazar a alguien que mi Padre me envíe. Es que yo me levanté, no te puedo salvar. Te tiene que enviar mi Padre, ¿verdad? Es lo que Jesucristo está diciendo. Tu fe sí te va a salvar. Con obras, si demuestras tus obras y se muestra tu fe que es genuina, como la de Pedro, ¿verdad? Como la de Santiago, ¿verdad? Como de Timoteo, de Pablo. Si tú llegas a demostrar en verdad, si eres capaz de sufrir y el Padre te envió, yo te voy a salvar. Tu fe te va a salvar, pero únicamente si mi Padre te envía. Porque si mi Padre no te envía, no puedo salvarte. Es lo que está tratando de decir Jesucristo, lo que está diciendo. Y luego dice así, porque quiero decirte algo, yo he descendido del cielo, dice, pero no para que yo haga lo que yo quiera, está diciendo, no para que yo haga mi voluntad, sino que dice, para que yo haga la voluntad del que me envió. Entonces dice, yo no he descendido del cielo para que yo haga lo que me plazca, sino he descendido del cielo para hacer lo que el Señor me ha mandado. ¿Amén? Lo que Él me está diciendo. Diego dice así, esta es la voluntad del Padre. Ahora está diciendo, quiero decirles que mi Padre dice, esta es la voluntad de Él. Yo puedo tener mi voluntad, ¿verdad? ¿Cuál era su voluntad de Jesucristo? Allá, creo que era en el Monte de los Olivos, cuando estaba orando y le estaba diciendo a su Padre que pase esta copa, ¿verdad? ¿Cuál era la voluntad de Jesucristo? Era que no atravesara la cruz. ¿Se dan cuenta? Que hasta tuvo que bajar un ángel a consolarlo porque Jesucristo estaba sudando gotas de sangre. Y le decía Jesucristo a su Padre, yo sé que para ti no hay nada imposible. Lo podrías cambiar, tú eres Dios, ¿verdad? Tú no estás limitado por nada. Tú podrías cambiar todo. Y tú podrías hacer que yo no atraviese esta cruz. Pero ya de último, Jesucristo, ¿qué dice? ¿Que se haga mi voluntad o que se haga la del Padre? ¿Qué le dijo Jesús? Después que había orado 3 veces con insistencia a su Padre. ¿La voluntad de quién se hizo de último? Del Padre, ¿verdad? Porque Jesucristo había dicho, yo no he descendido para hacer lo que yo quiera.
yo sé que esto es muy doloroso para mí porque Jesucristo ya sabía lo que iba a padecer. Se lo había dicho a sus discípulos, ya es hora porque tengo que ir y me van a entregar a los extranjeros, ¿verdad? Y ahí van a azotarme, ¿verdad? Y voy a sufrir, ¿verdad? Y sabía Jesucristo eso. Bueno, eso se lo declara en la última cena a sus discípulos. Entonces Jesucristo ya te dijo en claro, ¿sabes qué? Si tú contestaste, tú dijiste que tu fe te va a salvar, Jesucristo te dice, sí te va a salvar tu fe, porque yo lo digo. Porque mi Padre me lo ha enseñado, me lo ha mostrado. ¿Y qué? Que aquel que ponga aquel que me vea, dice así, yo le voy a dar vida eterna. Pero si mi Padre no te envía, entonces si alguien contestó, no, la fe no te salva, entonces también estabas en lo correcto, pero tenías que explicar y decir, pero si el Padre no lo envía, por más que crea en Dios, por más que tenga mucho conocimiento, por más que tenga la mejor teología y no se equivoque nada, si el Padre no lo envía, Jesucristo no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo no hace lo que le place, sino que hace la voluntad de su Padre. Jesucristo es el buen maestro. Jesucristo una vez nos dio la parábola. Una oveja, ¿verdad? Se perdió, dijo a las 99, fui a buscar esa. ¿Pero por qué? Porque su trabajo de Jesucristo es que ninguna se pierda. Él es el buen pastor. Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero ustedes conocerán que el falso pastor es el que cuando ve el peligro corre, porque es asalariado. Él está allá porque le conviene. Está allá porque está aprovechándose del altar, está aprovechando del evangelio. Pero dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Jesucristo qué hizo? Dio su vida en la cruz por sus ovejas. No lo dio por todo el mundo. Porque si nosotros digamos, no, sí, por todo el mundo, entonces nosotros diríamos, entonces, ¿por qué Judas pereció? Si aún estaba allá al lado. Y Jesucristo dijo, no, ese no era uno de los míos. ¿Verdad? Dice así, era el hijo de la perdición. Él dijo así, Padre, yo no he perdido ninguno de los que tú me diste. Dice solamente el hijo de perdición que estaba destinado. Entonces, él ya estaba destinado, que nunca iba a creer en Jesucristo. Él lo había visto. Había visto los milagros de Judas. ¿Ustedes qué dicen? Había visto los milagros, ¿verdad? Había visto cuando Jesucristo les dijo, ¿por qué nosotros no le damos de comer? Y a ellos dijeron así, pero si no tenemos ni dinero y tan lejos para que ellos vayan a comprar. Jesucristo, vamos a darle de comer nosotros, ¿qué hay? Ah, que 2 panes, que 1 pez. Tengan fe, ¿verdad? Bendice los alimentos, se multiplica. Judas ahí estaba. Entonces, ¿su fe de Judas lo salvó o no lo salvó? No lo salvó, ¿verdad? ¿Y por qué Jesucristo dejó que se pierda? Porque el Padre nunca lo envió. Entonces, por más que Judas tenía mucha fe, por más que era pecador igual que nosotros, porque Pedro hizo algo terrible igual como Judas. Negó a su maestro y hasta blasfemó. Maldijo, yo no conozco a ese hombre. No, es que tú eres uno de ellos. Hasta en tu forma de hablar se ve que tú eres uno de ellos. Yo no soy ninguno de ellos. Y se arrepintió amargamente. Y el Señor no dejó que se pierda porque él era uno de ellos. Una oveja del Señor. ¿Amén? Entonces ahí nosotros si contestaron, la fe no te salva. Y aunque tenga obras, la fe no te puede salvar. Y uno dice, ¿por qué? No, es que yo eso pienso. No. Es que la palabra de Dios dice que si el Padre no lo envió, aunque tenga toda la fe del mundo, aunque mueva montañas, ¿verdad? Dice así, no, si el Padre no lo envía a Jesucristo, a sus pies, que Jesucristo es el que puede dar vida eterna, no se va a salvar. Y si alguien contesta y dice, no, es que sí, la fe te salva, porque el Padre si lo envía, su fe, ahí, su fe hace un efecto, ¿verdad? Por medio de la fe es salvo. Entonces nos damos cuenta que tenemos que tener, vamos a poner conocimiento cuando nosotros decimos, ¿sí? La fe te puede salvar. Y también tus obras, ¿verdad? Que demuestran que tu fe es genuina, ¿verdad? Bueno, ya más o menos se entendió un poquito. Se entendió un poco. Esto de, vamos a suponer, me sirve de algo a mí. Si yo estoy aquí, por más que yo esté predicando, aunque yo confiese mucha fe, ¿me sirve de algo si el Padre no me envió? ¿Ustedes creen que me voy a salvar? No, porque la Biblia enseña que si el Padre no me envió, no me puedo salvar. Y si el Padre me envió, ¿qué pasa si en el día de mañana yo me quiero dar por vencido y me voy al mundo? ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Sí. Me van a regresar. No, yo voy a regresar. Me van a regresar. O mejor dicho, me van a ir a buscar. Porque eso hace el buen pastor. Va a buscar a las ovejas. Y Jesucristo no conoce la derrota. Imagínense que llegue a Jesucristo al Padre y le diga, ay Padre, se me escapó una, ¿verdad? Y se perdió, ¿verdad? Ya estuvo, se murió de su pecado.
¿Creen que Jesucristo está ahí haciendo el trabajo del buen pastor? No, ¿verdad? Jesucristo no pierde ninguna. Es más, dice la palabra de Dios que cuando estás en las palmas de las manos de Dios, dice así que nadie te puede arrebatar. Ni lo principado, que cosas que nosotros no vemos. Dice ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada te puede arrebatar de la mano de Dios. Entonces tú te das cuenta que donde puedes estar más seguro es en su mano de Dios. Es como yo decía, si tú estás bajo la sombra del Altísimo, dice nada te va a tocar ya. El Señor podría permitir que te quiten tu vida, ¿verdad? Tu vida acá en la tierra. Pero ya de último la promesa es que si el Señor te envió a los pies de Cristo, Jesucristo ¿qué va a hacer? Te va a dar vida eterna. ¿Sabes? Y Jesucristo no puede rechazar a nadie que Dios lo envía. Ahora, uno vamos a decir, no, se escuchó algo injusto eso. Se escuchó algo injusto porque ¿qué tal si el hermano Manuel sí se quería salvar? Hasta nos dio mensaje, hay algunos que creyeron tal vez en la palabra que predicó del Señor y ellos sí se salvaron, pero él no se salvó. Por más que estaba luchando, por más que confesaba y por más que tenía mucha fe, de último me ven que el nombre de Manuel está escrito en el libro de la vida. ¿Dónde está? Lean el libro, ¿no? Es que Manuel predicó y el hermano Manuel regaló folletos y habló y se esforzó, pero no está escrito en el libro de la vida. Uno va a decir, eso es algo injusto, ¿verdad? Pero si nosotros llegamos a conocer al Señor, ¿ustedes creen que el Señor dejaría que perezca a alguien que lo quiere buscar de todo corazón? No lo dejaría, ¿verdad? No lo dejaría. Pero nosotros no podemos decir, esta persona hoy quiere hacer como cuando hacen los que toman. Hoy dejo la bebida. El día 31 voy a dejar de tomar y voy a comenzar el año. Yo no puedo decir, me voy a emborrachar hoy y el primero ya comienzo y me voy a entregar al Señor. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Y si alguien dice, el hermano Manuel tuvo mucha fe, no me podré ir al infierno. ¿Por qué? Porque la fe es un don del Señor. Entonces quiere decir que el Señor aún no depende nada de nosotros, nuestra salvación, sino que depende de Dios, porque el Señor permite que tú tengas la fe. ¿Sí se dan cuenta? Que el Señor permite. Pero también el Señor no solamente permite que tú tengas esa fe, el Señor ya sabe si tú en verdad vas a creer con todo tu corazón. Pero como para ti es imposible ser perfecto para el Señor, entonces ¿qué Él hace? Manda su Santo Espíritu y empieza a obrar en tu vida y te empieza a guiar para que tú hagas obras y te empiezas a demostrar que Dios te ha marcado con su Santo Espíritu. Dice, ese es el sello de Dios, su Santo Espíritu. Así conoce a los que son suyos, ¿verdad? Entonces yo les voy a decir esto, si nosotros nos limitamos y nosotros decimos, el Señor obra instantáneamente. Él no planea nada, es que hoy se quiso aceptar al Señor y el Señor lo quiere salvar. No, el Señor no obra así, sino que el Señor, desde antes que se cree el mundo, Él ya te conocía si eras uno de ellos. Hay un versículo que dice así, Señor, dice así, pero yo comí contigo, ¿verdad? Tú predicaste, ¿no te acuerdas de mí, Señor? Y el Señor dice en un versículo, apártate de mí, que yo no te conozco. ¿Cómo el Señor no conocería a una persona si Él conoce todo, Él sabe todo, ¿verdad? Cuando el Señor habla de conocer, es que Él ya te conocía desde antes que se crea el mundo. Por eso nosotros creemos en la predestinación. Si tú ya has sido predestinado por Dios para que seas salvo, no te vas a perder. Pero uno va a decir, entonces me puedo pecar. No vas a pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está obrando en ti y siempre te va a estar guiando. Entonces es una salvación que no se pierde. ¿Pero por qué no se pierde? Porque Dios se encarga. Y tú obedeces. Tú haces las cosas, haces buenas obras. ¿Pero por qué? Para buscar agradar al Señor. No para que te salves. Porque ya entendiste que las obras, nadie puede decir, no, es que yo hice esto, por eso me salvé. No. Si tú haces buenas obras, tiene una recompensa. Y el Señor lo dice, hagan tesoros en el cielo, ¿verdad? Donde polilla y donde no hay ladrón. Entonces pero el Señor nunca te está hablando de vida eterna, Él te está hablando de tesoros. Así como yo puedo tener tal vez una laptop, puedo tener una Biblia, mi guitarra. El Señor dice así, igual vas a tener cosas allá. Yo no sé qué cosas sean, pero Él no está hablando de vida eterna. La vida eterna dice, por gracia somos salvos. Y por medio de la fe. La fe es un medio, no la fe te va a dar la salvación, sino que Dios te da la salvación, pero porque ha visto tu fe. Pero Dios no tiene ningún derecho en darte una salvación. No podemos venir a exigirle al Señor, decirles, no, yo te creo, yo creo en tu palabra. Y
ni tú la salvación. Ahí voy a hacer obras. Porque los fariseos hacían obras, ¿no? Los que entregaban al Señor Jesucristo. Y ellos no se movían del templo y hacían largas oraciones, ¿verdad? Y se ponían sus vestidos largos, dice, y les gustaba ser vistos. Y les gustaba que les llamen maestros. Y ellos habían visto los milagros, habían creído que iba a venir el Cristo, ¿verdad? Y por más que ellos, yo pienso que ellos en verdad sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero no lo quisieron aceptar. ¿Por qué? Porque ellos tenían una imagen de cómo iba a venir el Hijo de Dios y a rescatar a su pueblo. Pero cuando Jesucristo empieza a hablar algo espiritual, a ellos no les gustó, porque ellos pensaban que iban a ser libres, iban a gobernar, como una vez cuando Dios estuvo con ellos. Dice que ningún pueblo podía con ellos y ellos tenían esa mente. Habían unos que, no me acuerdo cómo se llamaba, era otro grupo, que ese grupo estaba preparado y dicen que Pedro era uno de ellos, por eso Pedro saca la espada. Porque habían unos que creían en la palabra y cuando veían a Cristo, ellos pensaban que iban a pelear con Cristo, que Él iba a ser el rey que los iba a dar las batallas, iban a ganar. Y había muchos de esos. Habían otros que también era otro grupo, que ellos se fueron al desierto. De ahí viene esto de, ¿cómo se llama? Sus familiares, ¿cómo se llama? De Juan el Bautista. De ahí, si nosotros llegamos a estudiar, vamos a darnos cuenta que aún ahí habían como que denominaciones y tenían todos en su mente cómo era el que iba a venir, Cristo, el Mesías. Pero ya cuando Jesucristo le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? ¿Y quién dices que yo soy tú? Así, ¿para ti quién soy? Y Pedro le dijo, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y él le dijo, Jesús, yo nunca te lo confesé, fue mi Padre que te lo reveló. No fue ni sangre, ni carne, ni sangre, nada que esté acá, sino que fue mi Padre que te lo reveló a través de la palabra que yo hablo. Porque lo que yo hablo, no lo hablo de mi propia cuenta, sino que de mi Padre. Entonces nosotros ahí nos damos cuenta de que nosotros no podemos ser salvos. Si tú dices, no, es que yo soy salvo porque me esfuerzo, no, tú no eres salvo porque te esfuerzas. Si tú estás haciendo buenas obras y vemos que te estás esmerando, ¿verdad? Estás perseverando en el camino del Señor, estás constante, no faltas horas, en tu casa ayunas, ni siquiera sabe nadie que ayunas, no tienes que decírselo a nadie, no te importa que nadie lo sepa, solo estás buscando agradar al Señor. Ayudas a los demás y todos los demás te tachan y dicen, no, esa hermana se ve que es coda, como que no le dan un peso a nadie. Y el Señor conoce los secretos, lo que tú estás haciendo, y a ti no te importa que nadie más lo sepa. Entonces nosotros podemos decir, esa hermana, se ve, si nosotros llegamos a enterarnos, vamos a decir, ya, se ve que está sellada con el Espíritu Santo del Señor. El Señor está obrando en ella. ¿Sabes? Y la hermana va a decir, tú te vas a salvar por eso, hermana. Y la hermana va a decir, no, yo no soy salvo por ni lo que yo haga, ni lo que yo pueda hacer. Yo soy salvo porque el Señor me lo ha dado, esta salvación gratis. ¿Y por qué? Porque he creído en su palabra. ¿Sabes? Entonces lo que yo les decía ya para terminar, y leo lo último ya terminado, esto de, el Señor no dejaría que tú perezcas si tú crees en Él de todo corazón. Si tú con tanta insistencia le dijeras al Señor, por favor, ya no quiero ser un borracho, no quiero ser un violador, no quiero ser un asesino, no quiero ser esto, por favor, sálvame. El Señor, si te salva, no es porque el Señor haya actuado en ese instante y te haya visto y lo hayas convencido, sino que el Señor desde antes de la fundación del mundo, Él ya te había conocido y Él ya había visto que tú ibas a creer en su palabra si Él abría tu entendimiento. ¿Sabes? Para que se demuestre eso y para que ustedes vean que es verdad, en la palabra de Dios dice que cuando, si no me equivoco, cuando Pablo estaba predicando, dice que había una mujer allá que estaba escuchando. Y no solamente estaba escuchando, sino que dice que el Señor le abrió sus oídos, le abrió el entendimiento para que ella pueda creer. Porque el Señor sabía que tenía que escuchar la palabra. Porque cuando ella escuche, y el Señor le abrió su entendimiento para que ella esté así como se llama, no me acuerdo de esa palabra, así concentrada o no me acuerdo cómo era, eso de, bueno, para que ella prestara atención y creyera, el Señor tuvo que intervenir. ¿Se dan cuenta que el Señor intervino? Pero porque el Señor sabía que si ella creía, ¿verdad?, iba a creer en verdad, el Señor le iba a salvar. Y el Señor no actuó en ese momento porque la muchacha dijo, voy a ver qué están vendiendo, ¿verdad?, o voy a acercarme a ver qué están hablando. No, el Señor la fue a buscar. En pocas palabras, para decirte que tú, ni un porcentaje que tú tienes para que tú te salves. Si tú tuvieras, aunque sea el 1% de que tú obres para que te salves, estaría todo perdido. Entonces, tú nunca veniste a buscar al Señor. El Señor te fue a buscar. El Señor va a buscar tus ovejas perdidas.
En la oración cuando Jesucristo dice, Padre, yo no te ruego por el mundo, sino te ruego por los que tú me has dado y los que me vas a dar, ¿verdad? Y los que han de creer en ti, ¿verdad? Entonces, Él ya sabe que su Padre ya conoce a tales personas y van a creer. Y hay unas que van a creer, pero no se van a salvar, ¿verdad? Porque el Señor va a ver que su corazón no es una fe que quiere en verdad seguir al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú has querido orar? ¿Cuántas veces tú has querido leer la Biblia? De último, no lo haces. Porque si la fe, si la salvación dependiera de ti, estaría todo perdido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Venir y, como dice la palabra de Dios, Dios te da el sentir y el hacer. Tú sientes que tienes que hacer eso y luego lo haces. Y no fuiste tú, fue el Señor. Porque Pablo enseña que el mal mora en nosotros, el pecado mora en nuestra carne. Y entonces dice así, yo lucho con mi corazón, con mi mente, quería agradar al Señor, pero mi carne. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Tiene que intervenir. Y Él te tiene que dar la salvación. El Señor te salva. Y si tú ya eres uno que ha conocido al Señor, yo no sé, yo no puedo ver. Imagina que yo lo vea y diga, ni le voy a predicar a nadie porque ya sé que no se va a salvar. Me voy a centrar nada más en esto, ¿no? No se puede hacer eso, yo no puedo hacer eso. Pero el Señor ya sí conoce, ¿verdad? Y nosotros no sabemos. Como un pastor decía, aunque tú sepas que la salvación depende del Señor, tú lucha como si dependiera de ti, aunque sabes que depende del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú esfuérzate y haz todo, aunque parezca que depende de ti la salvación, pero aunque tú sabes que no. ¿Por qué? Porque solamente así buscas agradarle al Señor, ¿verdad? Bueno, ya que entendimos esa parte, pues le dije que estaba medio largo, medio confuso. Eso se llama la teología, eso bueno, el calvinismo se llama, esa doctrina, ¿no? Que dice, salvo por siempre salvo. Y hay unos que dicen, no, tú no puedes ser salvo, siempre salvo, ¿verdad? Porque dice así, entonces puedo pecar y mañana ya el Señor me va a salvar. No, porque el Señor muestra por medio de tus obras y de tu perseverancia de que tú eres uno de ellos, ¿sabes? Y que tú no te vas. Y si te vas, el Señor te va a buscar. Tú no vienes, el Señor te va a buscar, ¿sabes? Y el otro que se llama arminianismo es lo que enseñan de que tú puedes aceptar al Señor si tú quieres. Si tú quieres, le puedes entregar la palabra. Tú puedes decir, oye, ¿aceptas al Señor? Yo le digo, sí lo acepto. Ah, tú te salvaste porque lo aceptaste. Pero si la semana pasada ya te arrepientes, te vas. Y luego vienes, otra vez aceptas al Señor. La palabra de Dios no enseña eso, sino que dice que los que son suyos permanecen. ¿Eh? Hasta son capaces de dar su vida. Ese es el arminianismo, que yo les digo que hay muchas religiones que eso enseñan. Por si uno voy a otra iglesia así. Y el calvinismo es lo que te enseña. La diferencia es que cuando te enseñan la palabra, como yo lo estoy haciendo, siempre voy a darle toda la gloria al Señor. Y le voy a decir, todo depende de Él. Y si yo enseño el arminianismo, diría así, tú puedes salvarte hoy, así, no. Y me centraría en otra teología, otra doctrina, donde toda la palabra de Dios la voy a interpretar como si tú pudieras hacer, o tú pudieras luchar, ¿verdad? O obtener la salvación. En cambio, no. Yo te enseño y decir, tienes que hacer obras, pero para agradar al Señor, no para ser salvo. Y nadie puede decir, oye, yo quiero ser salvo hoy. ¿No? Si tú hoy decidiste, es porque el Señor ya está obrando en tu vida, ¿no? Donde yo voy a terminar. Nada más para darles así un ejemplo, yo les voy a decir algo. Yo cuando antes que me convierta, mi mayor corazón era vivir mi vida así bien loca. Tomar, borracharme, hasta mi mujer sabe que ya yo estaba bien perdido. En mi corazón yo creía en Dios y eso no me hacía salvo. ¿Sabes? Aunque yo hubiera sabido mucha teología, mucho entendimiento, mis actos, mis maneras de obrar no eran de alguien salvo. Y yo sentía que el Señor me hablaba. No me hablaba ni por visión, ni por sueño, nada. Yo sentía un sentir que tenía que buscarlo, que tenía que ir. Pero el Señor fue. Yo nunca fui a buscarlo, el Señor fue a buscarlo. ¿Se dan cuenta? Cuando estaba yo perdido y todo eso, el Señor me fue a buscar. Yo nunca fui a buscar al Señor. Por mi propia cuenta, yo nunca hubiera sido salvo. Ni por más que digan en el 2026, ya, me entrego al Señor. No. El Señor no te va a venir a preguntar. El Señor te va a decir, tú eres uno de los míos y tienes que seguirme. No es que el Señor no pueda. El Señor te va a cargar y te va a llevar. Así hace el buen pastor. ¿Amén? Ese es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. No perder ninguno. El Señor ya te eligió. Ya después nosotros vemos el cambio. Bueno, si pueden ver algo en mí, ya después ustedes van a decir, sí, el Señor obró en su vida. Ese estaba perdido. Y eso es.
Bueno, hermanos, espero que se haya podido entender toda esa parte. Ahora ya para terminar, vamos a terminar de leer todo esto, ya se entiende mejor, ¿no? En el versículo 16 al 26, amén. Todo el corrido y ya terminamos. Y dice así: si alguno de vosotros, desde el versículo 17, 1, 2, 3. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tu fe sin obras, dice misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre en vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que actuó la fe juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Ves? Como la hermana Matilde una vez, al ratito cuando comenzamos, dijo: no, es que la fe y las obras se llevan en la mano. Así es. Pero eso no te da la salvación. La salvación te la da el Señor. Si tú crees en Dios, bien haces. Pero también los demonios creen. Y ellos sí tiemblan, dicen. Nosotros no temblamos porque pecamos. Y por más que tenemos la salvación, vamos a suponer, nosotros no sabemos si somos de Dios o no, pero nosotros podemos pensar, nosotros tenemos la salvación a un pie de creer. Como si uno pensara que la salvación puede decir: yo acepto al Señor. Uno puede tener ese pensamiento, pero nosotros no temblamos, nosotros pecamos. Tú sabes que tienes que venir a orar, pero no vienes. Tú sabes que tienes que orar, pero no oras. Entonces, nosotros no temblamos. Pero los demonios no quieren seguir al Señor, pero ellos sí reconocen que el Señor es el único que puede dar un castigo eterno, ¿no? Ahora, ya para terminar, dice así: la fe sin obras es muerta. Si tú dices que tienes fe pero no tienes obras, es muerta tu fe. Pero dice así: pero la fe es justificada por medio de las obras, ¿amén? Y esto no es que te dé la salvación, sino demuestra que tú eres aparentemente salvo, ¿amén? Por Jesucristo, ¿amén? Bueno, hermano, este fue el mensaje, hermano. Espero que se haya podido entender y no haya ninguna duda. Si queda duda, lean la Biblia, ¿amén? Y espero que se haya podido entender esto, ¿amén? Yo no me puedo salvar por mi propia cuenta. El Señor tiene que ir a buscarme, ¿no? El Señor no te va a rechazar si tú lo buscas de todo corazón. Y si te salva, es que no, el Señor no actuó en ese momento, sino que el Señor ya conocía desde antes y Él permitió que tuvieras esa fe, ¿verdad? Que Él iba a agregar. ¿Amén? Y hermanos, fue el mensaje, ¿no? Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a elevar una oración. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude. Si nosotros a veces tenemos una creencia, ¿verdad? O nosotros hemos creído de una manera. Nosotros decimos: ¿sabes qué, Señor? No sé, hoy me sentí muy confundido, ¿verdad? Me voy a mi casa así pensando. Pero lo mejor de todo es que nos conviene mejor si la fe no depende, la salvación no depende de nosotros. Porque si depende del Señor, la batalla está ganada, ¿verdad? El Señor no va a